Buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría estar juntos. Creo que la última vez que estuvimos fue en sacerdocio ahí por octubre y la verdad es que siempre es un placer para nosotros poder venir y estar juntos. Disfrutamos mucho estar en familia y estos días Tamara me preguntaba cuántos años hace que está la congregación en Encarnación y creo que estamos hace alrededor de 12 años en un trabajo ahí en Encarnación. Y nos acordábamos de los principios estos días, ¿no? Ahí nos casamos con Tamara a fines del 2008. Inmediatamente después de casarnos empezamos a procurar entender qué es lo que el Señor quería hacer con nosotros y por esas cuestiones de estar buscando y buscando encontramos a una persona muy hermosa para nosotros que es Sergio con su familia. Así que no habiendo nada en Encarnación sin poder entender muchas cosas, iniciamos ahí un camino juntos y bueno, hoy la congregación allá está hace unos cuantos años trabajando. Vinieron Maya y Elías también, que son de allá de la casa. Y la verdad es que es una alegría porque siempre decimos que nuestra casa de Encarnación es una extensión de lo que es esta casa. Quizá muchos no conocen, por ahí algunos no han ido todavía. Antes de la pandemia hacíamos más cosas, ¿no? Hacíamos ahí en algún encuentro, nos juntamos un poco más y después, bueno, fue cambiando un poco todo, pero creo que muchos han conocido y bueno, que sepan que ese lugar también es parte de esta casa, ¿no? Entonces cada vez que alguien me dice para ir para allá, yo le digo, Encarnación es la casa de ustedes, ¿no? Disfrutamos mucho, para nosotros no es lo mismo poder trabajar, servir, estar en esa nación, sin saber que esta es nuestra casa y que cada vez que venimos nos sentimos fortalecidos, amados, cuidados. Y estos últimos años, el Señor nos permitió, cuando recién arrancamos en Encarnación, claro, Sergio iba y estaba Maya, Elías, estaba Robert, estaba Claudio, Melissa, todos argentinos, ¿no? No, pero ellos estuvieron desde que fundamos la colina casi. En el departamento no estaban. Y, y así que los pastores de la ciudad nos decían la iglesia de los argentinos, ¿no? Y estábamos en Paraguay, yo decía, Señor, ¿por qué nos trajiste a Paraguay? Estamos llenos de argentinos, acá parecíamos el consulado, parecíamos ahí de Argentina y todos hablando sin que se le pegue la tonada. Y la verdad que fue todo un proceso, pero le pedimos al Señor que nos permita bendecir esa nación, que nos permita servir, que nos permita amar, cuidar, sanar. Y ha sido un trabajo arduo todos estos años. Y quizá en los últimos años el Señor nos ha permitido servir en otros lugares, conocer otras ciudades, ciudades que son difíciles, complejas, no solo por la cultura, sino por lo que se mueven en ese país. Y para nosotros no es lo mismo trabajar de una manera aislada que realmente saber que estamos juntos y que somos una familia, ¿no? Entonces, este último viaje que pudieron hacer, fueron varios, tuvimos la escuela para padres y le pedí al pastor Sergio que me acompañe al consejo de pastores de la ciudad, ¿no? Y, y le presenté a los pastores de ahí con los que trabajamos y hacemos algunas cosas y a todos les decía lo mismo, les decía, vieron que no era mentira que tenía un pastor porque ¿quién es tu pastor? Me decían, ¿no? ¿Y con quién tenemos que hablar si vos te mandás alguna? Y yo les decía, con Sergio Tarragona, y nadie lo tenía, ¿no? Entonces se los presenté después de algunos años, y la verdad es que eh, tener la puerta abierta de una nación y poder bendecir a toda una nación es un privilegio que el Señor nos da, y a veces parece que muchas de las cosas que hacemos eh, forman parte de nuestra vida diaria, pero realmente el Señor nos permite, yo creo que llegar más allá y bendecir más de lo que nosotros muchas veces vemos o imaginamos, ¿no? A veces, como ayer estaba en la reunión con algunas personas y hablaban del trabajo de las redes sociales, a veces ni sabemos la gente que nos escucha, la gente a la que llegamos, y creo que necesitamos tener esa conciencia de saber lo que el Señor puso en cada uno de nosotros, ¿no? Y estos días todos estuvieron en el Pesaj, ¿no? Nosotros siempre queremos estar, pero no podemos porque Sergio me dice, ¿vienen para el Pesaj? No, termina el Pesaj y salimos, ¿no? Porque tenemos ahí la responsabilidad de estar con nuestra familia allá. Y terminó el Pesaj y nos vinimos.
pero estos días han sido unos días muy especiales. Y siempre que hablamos del Pesaj y año tras año es como que vamos entendiendo y cuando salimos, terminó la reunión esa noche ahí en la colina, algunas personas nos decían, fue nuestro primer Pesaj, nuestro segundo, nuestro tercero, y todos coincidían con que cada año van aprendiendo un poco más, ¿no? Pero yo hice un ejercicio en uno de los días que tenemos donde estudiamos, y hice un ejercicio donde pasaban todos a hablar y a explicar las fiestas, ¿no? Entonces, no sé, pasaba Sergio, bueno, explícate una fiesta. Y tenía alguien que decía, bueno, él va a explicar Shavuot, ¿no? Y tenía que explicarlo, ¿no? Y, y hice el ejercicio porque quería ver qué tan preparados estaban todos para poder explicar lo que entendían de la fiesta, mucho más los que están hace, no sé, desde el principio, hace años, ¿no? Y no me llevé la sorpresa porque era más o menos lo que me imaginaba, que nos cuesta muchas veces poder expresar y tener claridad acerca de las cosas que nosotros creemos. Es como que las practicamos, pero muchas veces nos falta el entendimiento y la capacidad de poder expresar todo aquello que forma parte de lo que es el reino de nuestro Dios, ¿no? Y si hay algo que nos ha pasado desde el principio, fue que nos opusimos a ser parte de un sistema religioso, evangélico, y le pedimos al Señor que nos libre de poder funcionar de una manera en la que por muchos años nos sentimos mal, nos sentimos sucios, lastimados, dañados, con vergüenza, con una iglesia que no pertenece a lo que es la esencia de la fe en nuestro Señor. Y la verdad es que hay una cuestión que para mí es muy interesante y es cómo funcionó toda la idea de Moisés, ¿no? Porque Moisés fue un hombre que fue criado en Egipto, pero después fue retirado de Egipto y después tuvo que regresar a Egipto, ¿no? Entonces, yo creo que el Señor nos ha permitido a algunos, quizás no todos, tener un contacto con la iglesia. Yo soy hijo de pastores, así que conozco bastante del sistema religioso y el Señor nos sacó y luego nos tuvo que sanar y hacer entender cuál era el trabajo que teníamos que hacer en la iglesia y hoy nos toca por ahí estar muy vinculados a la iglesia en general, en el consejo de pastores, en el país, visitando líderes, compartiendo. Y creo que nosotros tenemos que abrazar de una manera fuerte cuál es la identidad y cuál es el funcionamiento que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Entonces, hay una cuestión y tiene que ver con cómo funciona esta idea de la libertad, ¿no? Nosotros éramos esclavos y el Señor nos hizo libres y de hecho celebramos el Pesaj. Estos días vi ahí el marquito que estaba acá, hermoso. Pero mi pregunta es, creo que lo difícil no tiene que ver con lo que le toca a Él, tiene que ver con los que nos toca a nosotros, ¿no? Como que para Él hay cosas que, Señor, necesito que me hagas libre, el Señor no tiene problema con hacernos libres. Los que tenemos problemas con mantener la libertad con la que nos hizo libres somos nosotros, ¿no? Entonces el problema lo tenemos nosotros, no Él. Y creo que nuestro desafío es poder entender de qué manera nosotros abrazamos esa libertad y no nos volvemos esclavos nuevamente, ¿sí? Y siempre cuento una historia, fui a hablar en realidad fui a comprar un libro, creo, fui a comprar un libro en una librería ahí en Encarnación donde estaba un pastor y el pastor, cuando llego, le pregunto cómo está y él me dice, acá estamos en la lucha, siempre luchando ahí con las tentaciones que uno tiene. Yo digo, epa, pastor, grande ya. Yo digo, bueno, pastor, fuerza, que el Señor lo ayude, no sé cuáles son sus problemas, pero cuando una pregunta cómo está, es como que muchas veces no esperás así una respuesta muy profunda, ¿no? Y cuando la persona te empieza a dar, te das cuenta de que se tomó muy en serio la pregunta, ¿no? Y entonces comenzamos a hablar y él me comenzó a preguntar algunas cosas que sabía que nosotros hablábamos. Y entonces tuvimos ahí una diferencia en cuanto a cómo nosotros vemos la fe de nuestro Señor y lo que nos corresponde hacer a nosotros, ¿no? Y muchas veces nos desligamos de nuestra responsabilidad, de lo que el Señor espera de nosotros, hablando de las cosas que Él hizo por nosotros, ¿no? Entonces Él nos amó, Él nos salvó, hablamos de la libertad, ya no somos esclavos, y celebramos y podemos cantar y podemos hacer muchas cosas, pero la cuestión tiene que ver con cuál es nuestra práctica de vida que demuestra la respuesta que nosotros tenemos a lo que Él hizo. Hay una frase que me gusta mucho y la suelo repetir, es que la santidad que nosotros vivimos día tras día es la respuesta a la justificación que Él hizo por nosotros.
decir, que trajo justificación a nuestra vida y nosotros respondemos con una vida de santidad, ¿sí? Y yo creo que forma parte de lo que Él espera hacia el acto que Él hizo, ¿no? Es como que Él dice, bueno, yo los hago libres, yo quiero ver qué es lo que ustedes van a hacer ahora, ¿no? Entonces, creo que el desafío que tenemos en los días por delante tiene que ver no con, bueno, terminó el Pesaj, estamos en panes sin levadura, estamos ahí a vivir Bikurim mañana y después, no sé, vamos a esperar Shavuot y seguimos celebrando la fiesta, sino poder entender qué es lo que el Señor está esperando de nosotros, ¿sí? Quiero que podamos ir juntos a un pasaje. Tengo varios pasajes, me gusta mucho usar pasajes de la Escritura, entonces vamos a arrancar con Gálatas capítulo 5. 5:1, dice así, ¿lo tienen? Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿no? Entonces, nosotros vivimos dos realidades al día de hoy. Hay dos realidades que nosotros tenemos. Por un lado, nosotros fuimos libres del pecado, fuimos redimidos, fuimos reconciliados con nuestro Señor, pero por otro lado, tenemos una guerra con el pecado, ¿no? Y justamente lo que hablábamos con este pastor fue cuando él me empieza a decir que el Señor, por su gracia, nos había perdonado y que nosotros ya no teníamos que hacer nada porque el Señor todo lo hizo en la cruz. Y yo le decía, pastor, pero recién me dijo que estaba siendo tentado. O sea, que lo que el Señor hizo en la cruz no anula el desafío que nosotros tenemos de seguir viviendo nuestra vida. No es que los que luchan con el pecado son los que no creen en el Señor y los que ya creímos en el Señor ya no tenemos ningún tipo de lucha, sino que nosotros nos dedicamos a servir y a trabajar en lo que el Señor nos manda. No, sino que el desafío que nosotros tenemos es que por un lado, la Escritura, tenemos pasajes que podríamos hablar de cómo el Señor trajo esa libertad acerca del pecado, pero el desafío tiene que ver con la otra realidad, y es que muchos de nosotros tenemos una cuestión con la que luchamos todos los días. Algunos ya habrán identificado cuál es esa tendencia, cuál es ese gigante, ponele el nombre que quieras, pero es importante que cada uno pueda identificar cuáles son las cosas con las que se enfrenta, porque todos los que estamos acá, definitivamente todos los que estamos acá, tenemos algo con lo que nosotros luchamos. Entonces tenemos una realidad en la que el Señor nos hizo libres del pecado, pero tenemos otra realidad que es la que dice Hebreos, el pecado que nos asedia, ¿no? Imagínate, vos estás ahí en un castillo, estás en una fortaleza y de repente, siempre pongo el ejemplo del Señor de los Anillos, las dos torres, donde el rey dice, nadie ha entrado nunca a este lugar y él se jacta de la fortaleza que es ese lugar y tenía ahí todo el ejército de los orcos asediándolo y nosotros vivimos un asedio constante del pecado que busca que nosotros volvamos a ser esclavos. Entonces a veces una administración puede estar zarpada, podemos sentirnos que el Señor trajo libertad a nuestras vidas, entendemos cosas en nuestra mente, tratamos de cambiar nuestras actividades, nuestro funcionamiento de todos los días, pero de repente nos sucede que vuelve a suceder alguna cuestión, alguna pelea, alguna discusión, alguna ofensa, y volvemos nuevamente a hablar como no teníamos que hablar, a actuar como no teníamos que actuar, nos ofendemos, nos vamos, venimos y estamos en un ida y vuelta porque realmente no entendemos de qué manera nosotros podemos escaparnos del asedio que el pecado tiene hacia nosotros. Entonces, si nosotros habláramos de manera evangélica diciendo que todo está bien, que el Señor nos limpió de nuestros pecados y no olvidamos de lo que nosotros nos enfrentamos todos los días, cometemos un grave error, porque sería una ilusión hablar de la libertad con la que nos hizo libres. Y este pasaje está interesante porque comienza diciendo estar. Ya directamente esta palabra habla acerca de la perseverancia, ¿sí? Si ustedes buscan en el original, la palabra que utiliza es perseverancia. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces lo que nos dice es que nosotros tenemos una tarea que es la de procurar permanecer en la libertad con la que Él nos hizo libres. Está bien, Él te hizo libre, coincidimos, pero ¿de qué manera nosotros permanecemos en la libertad? Y esa es la tarea que nosotros tenemos que preguntarnos continuamente. El poder cuidarnos los unos a los otros es poder vigilar que esa persona no haya vuelto a ser esclavo de aquello que lo asediaba, de aquello que lo atormentaba, que lo molestaba. Si una persona atraviesa una fiesta como esta, esperemos que el año que viene no tenga que ser libre de lo que ya fue libre este año. ¿Se entiende lo que digo? Si ya fuiste libre de algo, hay una tarea que es cómo nosotros permanecemos en la libertad que Él ya nos dio.
Si el Señor nos dice, hey, ya te rescaté de esto, es como decir, Señor, necesito que me sanes. Ok, te sano, vete y no peques más. Y tenemos que saber de qué manera nos enfrentamos con el pecado para saber que ya no vamos a volver a ser esclavos de aquello que nos molestaba, que nos asediaba, que nos atormentaba. Entonces, hay un pasaje en Romanos capítulo 6 y dice así, 6:16. Dice, ¿no sabés que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, la cuestión es entender que nosotros somos esclavos de aquello que obedecemos. ¿De qué somos esclavos? De aquello que obedecemos. Si obedecemos al Señor, somos esclavos somos personas que funcionan en un parámetro de justicia, que tienen una comprensión de justicia y que su vida es una vida justa. Pero si nosotros obedecemos al pecado y al funcionamiento de esa concupiscencia, que es la que habla Santiago, entonces quiere decir que nosotros vamos a volver a ser esclavos. Y el desafío es saber cómo enfrentarnos a una vida donde el plano material, donde, como seguramente hablaban estos días, el faraón busca someternos, busca dominar nuestra mente, dominar nuestros pensamientos, dominar nuestros ojos, dominar lo que hay en nuestro corazón para volver a someternos. No sé si alguna vez les pasó, pero cuando uno, no sé, yo hablo con David y le digo, David, tengo este problema. Entonces vengo a hablar con David, le pido ayuda. No solamente le quiero transmitir mi dolor, mi carga, mi sufrimiento, yo le muestro que esto me duele y le digo, ayúdame a enfrentarme a esto. Ok, David me ayuda. Entonces estamos ahí trabajando y David dice, sí, yo estoy trabajando con Walter, lo estoy ayudando, le aconsejé esto, estamos trabajando en esto y venimos trabajando. Entonces, ¿cómo lo ves a Walter? No, lo veo bien, la verdad que las cosas que hablamos está poniéndolas en práctica, vamos yendo de a poquito, cuestan algunas cosas, pero ahí vamos. Ok. Y de repente desaparezco una semana, 10 días, 2 semanas, y cuando vuelvo hecho pelota. Tengo que volver a hablar con David y decirle, David, viejo, fallé otra vez. Y dice, bueno, vamos de nuevo. ¿Qué pasó? Y empezamos a charlar. Pero cuando esa situación se vuelve recurrente, es que hay un problema detrás. Si mi hijo le agarra gripe una vez, bueno, ya está, hay que pasarla, somos padres, dale, fuerza. Pero si él constantemente tiene problemas respiratorios, está tosiendo, no, parece que nunca se sana, pasa una semana bien, después a la siguiente está mal otra vez, hay algo que no está funcionando bien. Y nosotros tenemos que entender que nuestra vida en el Evangelio se trata de objetivos concretos que el Señor espera de nosotros. ¿Cuáles son los objetivos concretos que el Señor espera de tu vida? ¿Cuáles son las áreas que el Señor quiere? A veces yo digo, hay una frase que repito y me gusta mucho, y es que el pecado no se educa, ¿no? Y nosotros parece que a nuestra vida o a esa naturaleza corrompida, nosotros tratamos de educarla, de que sea bien educado, ¿no? Como cuando le decimos a nuestro hijo, saludá, ¿no? Y le decimos al pecado, cállate, no lo digas. No, que no se enteren lo que hay adentro tuyo, tus pensamientos, tus ideas, vos, hace caso nada más. Y tratamos de educar al pecado y aprendemos un tipo de conducta, pero la realidad es que dentro nuestro todavía no hay una alteración de lo que nosotros somos esencialmente. Y lo que nosotros tenemos que esperar del Evangelio es que el Evangelio atraviese nuestra vida y podamos entender que nosotros somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas donde todas las cosas viejas pasan y comienzan a ser hechas nuevas. Y nosotros tenemos como una continuación de nuestra vida y tratamos de ir mejorando día tras día y aprendemos a despertar nuestro potencial y a educarnos, a aprender a saludar, a aprender a hacer esto, a aprender a hacer aquello. Y no se trata de lo que nosotros podemos aprender. En primera instancia, se trata de aquellos que nosotros estamos dispuestos a matar. El Señor no nos llama para que nosotros vengamos a una escuela a educar el tipo de vida que tenemos que llevar adelante. El Señor nos llama a un evangelio donde lo primero que Él demanda de nosotros es que nosotros estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a cargar nuestra cruz y a seguirlo, para poder morir a todas las cosas viejas. Y muchas veces queremos hablar del reino de nuestro Dios y alguien puede expresarte conceptos, ideas,
puede hacerte un video, puede explicarte con un material súper didáctico. Pero no se trata de lo que alguien te pueda explicar, se trata de lo que vos podés ver. Y cuando Nicodemo se acerca al Señor, el Señor es muy claro con él. Dice, si vos no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Y hay muchas cosas que nosotros no vemos porque todavía no morimos a todo lo que nosotros somos. Y nosotros deberíamos conocer cuáles son las cosas que todavía no morimos. Trabajo con una persona que tiene un problema X y siempre venía y me contaba y me decía, no sabés, esto cambió, hice esto y funcionó y pasó esto. Y él me contaba así todas las cosas buenas que pasaban, ¿no? Y yo siempre le decía, está buenísimo, me encanta, pero ese no es el objetivo por el cual vos estás acá. Tu problema es este. Y mi trabajo con vos, cuando vos viniste a hablar conmigo la primera vez, fue que íbamos a tratar este problema. Vos me dijiste, vamos a tratar el teclado. No me vengas a hablar de la batería, de la guitarra, de los pedales. No, no, no. Todo muy lindo que lo otro funcione. Pero acá hay algo que tiene que ser ordenado. Vos tenés que morir a esto. Vos tenés que renunciar a esto. Porque si no, eso que no moriste, eso que vos no renunciaste, se va a volver a presentar como el faraón para exigirte un funcionamiento, para exigirte un tipo de comportamiento. Y no se trata de el comportamiento que vos tengas. Bueno, para ir allá sé que tengo que hacerle caso a David, tengo que hacerle caso a Néstor, tengo que hacerle caso a Sergio. No se trata de hacer caso. Se trata de la disposición a morir a las cosas viejas. Vos podés sacar un poco de levadura una semana, 2 semanas antes del Pesaj y estar en el Pesaj limpito. Pero ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa la siguiente semana? ¿Qué pasa el siguiente mes? ¿Qué pasa cuando volvés al trabajo? ¿Qué pasa cuando surge un problema? ¿De qué manera reaccionás? ¿Reaccionás como una masa nueva? ¿O ahí te das cuenta de que todavía sos esclavo de una actitud, de un comportamiento, de un formato en la mente y en el corazón que todavía no fue modificado? Otro pasaje es Éxodo capítulo 7, verso 16. Dice así, y dile, Yahweh el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido. Y este pasaje me gusta mucho porque expresa una pregunta muy interesante para mí, y es ¿para qué queremos ser libres? ¿Para qué queremos ser libres? ¿El Señor te hizo libre? Sí, ok. ¿Para qué te hizo libre? Preguntar al que está al lado, ¿para qué te hizo libre? Y deja que te responda, ¿no? Con una historia, con una frase, una palabra. ¿Para qué te hizo libre? Es una gran pregunta, ¿no? Si Él nos hizo libre, tiene que haber un porqué, tiene que haber un para qué, ¿no? Y nosotros vemos que acá, algunos ya están contando historias. Era una frase, una palabra, ¿verdad? Entonces, dice que se acercan y le dicen, hey, deja ir al pueblo de nuestro Dios, para que pueda ir a cumplir su función. Esta palabra servir es la misma palabra que aparece en Génesis, cuando se le dan las asignaciones a Adán en su sacerdocio dentro del huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra que utiliza es la palabra abad, y es la misma palabra que utiliza en este pasaje, cuando dice que el pueblo tenía que ir a servir a su Dios. El pueblo tenía que volver a recuperar con la función sacerdotal que el Señor había preparado a este pueblo. Ellos tenían que abandonar toda la práctica idolátrica porque la asignación que este pueblo tenía que ver con ser una luz en medio de todas las naciones, una nación que represente la verdad de nuestro Dios en medio de todos. Y eso es lo que ellos habían perdido, y el Señor dice, vamos a recuperar la esencia por la cual yo establecí que ustedes iban a ser mi pueblo, por las promesas que le di a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vamos a recuperar eso. Entonces le dicen, Faraón, mirá, la cuestión es que vos tenés que dejar ir al pueblo para que recuperen la identidad en la función, en el sacerdocio que el Señor los llamó a hacer. Y si nosotros entendemos para qué el Señor nos hizo libre, es para que nosotros podamos entender cuál es la asignación.
¿Cuál es ese trabajo sacerdotal que el Señor nos llamó a cada uno de nosotros? Ser un sacerdote no implica estar en la música o estar predicando, pero definitivamente este es un reino que tiene como esencia ser un reino sacerdotal. Su funcionamiento y su manera de ser operativo dentro de este mundo es a través de sacerdotes. Es decir, que si vos pertenecés a este reino, vos tenés una asignación, tenés un servicio cúltico, tenés un modelo de vida que cultivar. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, porque a veces queremos libertad, pero queremos la libertad para sentirnos bien con nosotros mismos. Queremos la libertad para no tener ningún problema, para no fumarnos ningún bajón, para no tener ningún tipo de discusión. La pregunta es ¿para qué? Si vos entendés el para qué, entonces nos comenzamos a preparar para que los días que vienen nuestro sacerdocio pueda asentarse en nuestra vida, para que podamos crecer en nuestra asignación, en nuestra función. Si un Pesaj es efectivo, luego de una fiesta como esta, tenemos que encontrarnos con un montón de personas con una disponibilidad, con una comprensión, con un entendimiento, ya son libres. Y hay trabajo para hacer. Imagínate después del Pesaj, a las 2 semanas resolviendo un montón de problemas. Es decir, algo no funcionó. Algo no funcionó, hay algo que no está bien. Y peor si son los mismos problemas que se repiten una y otra vez, ¿no? Éxodo capítulo 19, verso 5, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿no? Entonces, los esclavos del pecado no pueden ejercer sacerdocio. Los esclavos del pecado no pueden asumir una función, una asignación que el Señor les da. Es imposible. Entonces el Señor, una vez que cumple con aquello que había hecho de poder traer libertad a este pueblo, el Señor le habla a Moisés y dice, bueno, ahora decirles que no se olviden, que lo que yo los llamo a hacer a ellos es que sean un reino de sacerdotes, de gente santa para mí, porque ellos van a representarme en medio de todas las naciones. Ustedes van a ser mi pueblo. Yo voy a poner mi palabra en ustedes. Ustedes van a representarme. Entonces, una vez que nosotros entendemos cómo funciona la libertad, la consecuencia de entender cómo funciona la libertad es que estamos listos para servir. Estamos preparados, estamos dispuestos. Tenemos comprensión de propósito, ya no estamos ocupados luchando con... No. Estamos enfocados. Ya no me junto con Pelu para contarle un problema y preguntarle cómo lo resuelvo. Le digo, Daniel, estoy listo, ¿qué vamos a hacer? Y ahí Daniel dice, mirá, hace rato que quiero hacer esto, pero la verdad es que no encontraba a las personas. Hey, acá tenés. Vamos a trabajar, vamos a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Hacia dónde vamos? Romanos capítulo 8 dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Entonces, no sé a cuántos les gusta anotar, a mí me gusta mucho armar frases. La consecuencia de vivir en Cristo es una vida en el Espíritu. Si vos decís que entendiste lo que el Señor hizo en la cruz, la consecuencia a poder entender lo que Él hizo en la cruz es que vos puedas vivir una vida en el Espíritu. Y muchas veces la pregunta de algunas personas tiene que ver con cómo hago para vivir una vida en el Espíritu. Y eso tiene que ver con los aspectos de poder entender qué es lo que el Señor hizo, cuáles son las cosas a las que yo voy a morir para poder ver toda la obra que Él está haciendo en mi vida, todas las cosas que Él quiere que yo abandone. Y a veces nos encontramos con personas que quieren servir al Señor, pero no quieren dejar cosas. Y hay uno de mis pasajes preferidos, o por lo menos un pasaje que me hace siempre pensar, es ciertamente olvidando lo que queda atrás, vestiendo hacia lo que está adelante. Y siempre pensé en aquellas personas que quieren extenderse, que quieren avanzar, que quieren crecer, pero no están dispuestos a abandonar cosas. No abandonan cuestiones de carácter, yo soy así, déjame, no me molestes, yo no te critico a vos, yo no te digo nada.
Entonces parece que la armonía se trata, vos no me digas nada, yo no te digo nada, vamos a estar bien. Y es un acuerdo bastante feo, porque no hay crecimiento. Definitivamente no vamos a estar todos de acuerdo en hacer las cosas de una misma manera. Pero cuando nosotros vamos entendiendo lo que el Señor está haciendo en nosotros, el relacionamiento comienza a cambiar, el funcionamiento, la comunión. Nosotros cuando arrancamos en La Colina, me acuerdo que hacíamos un evento, terminaba el evento y vos tenías que ver cuáles fueron los problemas que hubo. La cocinera se peleó con este, no, este quiso poner las sillas así, el otro así, entonces se pelearon, se dijeron cosas, era continuamente eso. Y uno de los aspectos de la madurez tiene que ver con cuánto nosotros nos ofendemos. Una persona fácilmente ofendible es una persona que todavía no maduró. Si tenés una persona que se ofende fácilmente, es decir, estoy esperando que madures. Y si se ofende, bueno. Uno de los aspectos de cómo medimos la madurez es por el nivel de ofensa que las personas tienen. Parece que hay personas que hay que hablarles con cuidado. No, si vas a hablar con fulano, no. Yo sé por qué te lo digo, fíjate. Decirle así, tratar de explicarle, de ser suavecito, Y nos vamos acomodando y vamos tomando una forma en la que toleramos la esclavitud de las personas. Y cuando nos conocemos todos, ya sabemos de qué es esclavo la persona que está cerca nuestro. Y podemos ayudar, podemos trabajar. Pero cuando celebramos que somos esclavos, no es una reunión diferente a las demás, en un día diferente, y después todo sigue de la misma manera. Algo en medio de nosotros tiene que cambiar. Yo siempre digo que la mejor forma de poder ver los cambios en nuestra vida, para los que tenemos la bendición de estar casados, es con la persona con la que estamos al lado. Porque es la persona que nos conoce nuestras actitudes, nuestras formas, cómo nos levantamos, cómo vivimos, cómo reaccionamos, cómo charlamos con las personas, qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Saben todo. Y tenemos que aprovechar ese trabajo como matrimonios para poder medirnos, para poder diagnosticar nuestra vida, para poder establecer cuáles son las cosas que realmente pudimos entregar y decir, Señor, gracias. Yo sé de que me hizo libre el Señor. Me hizo libre de la ira, me hizo libre del enojo. ¿De qué me hizo libre el Señor? Si yo les pregunto cómo les fue este Pesaj y ustedes me dicen bien, yo les preguntaría, ¿de qué te hizo libre puntualmente el Señor en este Pesaj? Y ustedes verían inmediatamente si yo fui libre de esto este Pesaj. Para mí este Pesaj fue especial. O podrían decir, no, la verdad yo no soy esclavo de nada. Así que pude ayudar a mis hermanos, pude compartir, pude servir. Continuamos, dice. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien. Algo muy interesante es de qué manera nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Y hay algo muy lindo y es que nosotros no somos hijos de Dios porque decimos que somos hijos de Dios, sino que Saulo en este capítulo dice que los que son hijos de Dios son los que viven en el Espíritu. Es decir, que nosotros tenemos una vida espiritual y cada vez que hablamos de una vida espiritual hablamos acerca de cosas básicas como orar, ¿no? Leer la Biblia, y parece que medimos nuestra espiritualidad en si nosotros cumplimos con ciertas bases de lo que se espera de nosotros en el Evangelio. Y la realidad tiene que ver con un modelo de vida donde nosotros ya abandonamos las cosas viejas y comenzamos a vivir en el Señor, entendiendo cuáles son las leyes y los parámetros que el Señor estableció en nuestras vidas, en nuestro interior. Tenemos conocimiento de las leyes divinas, tenemos parámetros, hay un funcionamiento que nos dice cuándo sí, cuándo no, cuándo hablar, cuándo callarnos, qué hacer, qué decir, por qué. Hay alguien que trae convicción de nuestros errores, de nuestras fallas, y sabemos cuándo volvernos, sabemos cómo responder a ciertas cosas. Y eso es lo que define nuestra espiritualidad.
¿De qué me sirve una persona que, no sé, esté 4 o 5 horas orando y cuando sale de orar se enoja porque, no sé, alguien le estacionó el auto donde él siempre estaciona? ¿No? Decís, ¿por qué? Entonces la espiritualidad no se puede medir por la cantidad de tiempo que yo oro, o por la cantidad de tiempo que me dedico a estudiar. Tiene que ver con cómo todo eso afectó mi vida. ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es la esencia de lo que el Señor estableció en mí? Y eso es lo que habla mucho de nosotros, es nuestro testimonio. Y eso es lo que nos da derecho luego a poder servir. Entonces, este pasaje tiene algo puntual y dice que el problema no es la ley. Dice que lo que es débil es la carne, no la ley. Saulo se cansa de decir que la ley es buena, es santa y es perfecta, y tenemos personas continuamente hablando de que el trabajo y el funcionamiento de la ley se alteró. Y tiene mucho que ver con cómo nosotros vemos la ley. Si nosotros vemos la ley como un sistema de reglas a cumplir, o si entendemos que la ley es la naturaleza expresada en palabras de lo que Él es. La ley lo que refleja es el carácter de nuestro Dios. Por eso es que la ley es buena, es santa y es perfecta, porque refleja el carácter de nuestro Dios. Lo que Él hizo es expresar en palabras lo que Él es. Y cuando nosotros vamos a Éxodo 20, si leemos el versículo 1, y creo que lo tengo por acá, pero dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Antes de poder llegar a ese decálogo que nosotros encontramos ahí, el Señor expresa y dice, yo soy el que te sacó de la casa de servidumbre, yo soy el que te libró de la esclavitud. Porque yo quiero que puedas entender cuál es la ley que yo te doy. Nosotros no podemos ser esclavos del pecado, no podemos funcionar de una manera y creer que pertenecemos al Señor, que vivimos por y para el Señor porque cumplimos con 2 o 3 reglas. No funciona de esa manera. Podemos alterar ciertas conductas. De hecho, la ley, antes de la muerte de nuestro Señor, alteraba conductas. Pero cuando el Señor viene, eleva el funcionamiento de la ley no a las conductas, sino al interior. Y comienza a trabajar en un área mucho más profunda, porque el sentido de la ley es el de Salmo 19. ¿Qué hace la ley? La ley es perfecta y ¿qué hace? Convierte el alma. La ley viene para modificar la naturaleza. Cuando vos entendés que la manera de no volver a serte esclavo es abrazar la ley del Señor, Santiago lo expresa y habla de la ley de la libertad. La ley del pecado era simple. La ley del pecado decía, vos pecás, esclavo sos del pecado. Y cuando nosotros entendemos cómo funciona la ley de la libertad, es que cuando nosotros abrazamos la ley de nuestro Señor y comenzamos a vivir por y para Él, entonces el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros. La ley es un sistema de protección en contra de la esclavitud. Por eso el Señor trabaja con el pueblo de Israel una vez que ellos salen de Egipto para poder darles la ley. Y no se las podía dar antes porque antes eran esclavos. Y nosotros a veces queremos la ley del Señor o queremos entender ciertas cosas. Y no se trata de lo que nosotros podamos saber, se trata de lo que podemos expresar. Y lo primero que tenemos que expresar es la libertad con la que Él nos hizo libres, para poder luego tener la ley de nuestro Dios en nuestro interior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ley no es débil. La carne es débil para cumplir con la ley. Por eso es que lo que nosotros hacemos no es desechar la ley. Bueno, la carne no puede cumplir con la ley, anulemos la ley. La ley ya pasó, vivimos de otra manera, ya está. Vamos a ponerle que vivimos en la era de la gracia y la ley ya fue anulada. Y esa es la expresión de una persona carnal que intenta justificar su manera de vivir. Y la Escritura dice, no, el problema no es que hay que sacar la ley, el problema es que hay que sacar la carne. La carne es la que no puede cumplir la ley. Pero el Espíritu sí puede cumplir con la ley. Entonces ustedes que ya no viven más en la carne y ahora viven en el Espíritu, entonces van a entender el funcionamiento de la ley de Dios.
Entonces, cuando nosotros vamos muriendo a nuestras pasiones, a nuestros deseos, vamos dejando de lado todo aquello que nos asedia para conquistarnos, conquistar nuestra mente, nuestras emociones, nuestro propósito, todo lo que viene a conquistarnos, y nosotros vamos muriendo y nos vamos entregando a nuestro Señor, nos encontramos con personas que tienen el conocimiento de cómo tienen que vivir su día a día, porque tienen la ley del Señor en su interior. Está bien, yo puedo preguntarle primero, Daniel, te hago una consulta, David, te hago una consulta, pero con el tiempo voy entendiendo cómo funcionan las cosas. Y hay un ejemplo que se me ocurrió, y no sé si es el mejor ejemplo, no sé si va a salir bien o no, pero hay todo un proceso para entender cómo funcionan ciertas cosas. Y nosotros tenemos hoy, bueno, acá creo que está Movistar Personal, ¿qué más hay? Movistar Personal y Claro, ¿no? 20. Bueno, ese no lo conocí. Imagínense, vos tenés un teléfono, ¿no? No sé si alguna vez les pasó que compraron un teléfono, no sé, el Movistar. Cuando Movistar te da el teléfono y te lo comprás, el teléfono viene con un faraón que se llama Movistar. Porque si vos le querés poner un chip de Claro, ¿qué pasa? No funciona. ¿Por qué? Porque está bajo el sistema de Movistar. Entonces Movistar dice, este teléfono te lo voy a dar yo, lo vas a pagar, pero yo te voy a tener manejándote y teniéndote ahí para que vos me pagues siempre a mí cada vez que quieras hacer algo, ¿no? Entonces nosotros queremos vender el teléfono y alguien nos dice, bueno, pero el teléfono funciona con todas las señales. No, el teléfono es solo para Movistar. Si vos estás en el sistema de Movistar vas a poder usar el teléfono. Y hay personas que te dicen, no, el teléfono es liberado. Entonces lo que sigue de la esclavitud no es ser libre, es ser liberado. Lo primero que el Señor hace con nosotros es liberarnos, no es hacernos libres. El Señor nos libera del sistema, del funcionamiento de Egipto, y luego somos libres, ya nos pueden meter cualquier chip. Ya nos pueden meter Movistar, Claro, ya está, ya fuimos liberados, ahora somos libres. Y muchas veces no pasamos la prueba del poder ser liberados. El pueblo de Israel, cuando ellos salieron, ellos todavía seguían teniendo a Egipto en su interior. Ya habían salido de Egipto, pero todavía no podían tener la ley del Señor en su corazón. ¿Por qué? Porque todavía estaba Egipto en su corazón. Y primero necesitaron ser liberados, y cuando el Señor comienza a tratar con ellos para ver qué es lo que había en su corazón, Deuteronomio 8, si habían de guardar o no sus mandamientos, el Señor le dice, yo fui el que te hizo pasar hambre. Y una perspectiva diferente de lo que nosotros muchas veces vivimos en nuestra vida cotidiana es cuando nos pasa algo malo, algo difícil, nosotros decimos, no, el Señor está tratando con nosotros. El Señor me está procesando. Esto me está pasando porque el Señor está trabajando conmigo. No, esto me está pasando porque yo hice mal esto y como yo hice mal esto, el Señor me castigó con esto. Está bien, puedes verlo de esa manera, pero yo quiero que tengas otra mirada hoy. Deuteronomio capítulo 8 dice, yo fui el que te hizo pasar hambre, yo te afligí, yo te llevé al desierto, yo fui, porque quería ver qué es lo que había en tu corazón. Trasladalo eso a tu vida. Te quedaste sin trabajo. Decís, Señor, ¿por qué me pasó esto? Quiero ver cómo reaccionás, quiero ver qué es lo que hay en tu corazón. Si sos una persona espiritual, no vas a reaccionar quejándote, enojándote. No, al final, siempre lo mismo. Y comienzan a salir a través de situaciones complejas. Una discusión matrimonial, una discusión con un amigo. Perdimos plata, salió mal un negocio, algo. Cuando pasa algo complejo, no siempre tiene que ver con que hice algo mal y el Señor me está castigando. Muchas veces el Señor nos lleva al desierto para probar qué es lo que hay en nuestro corazón. El desierto muchas veces no viene para prepararnos. El desierto viene para mostrar qué es lo que hay en nuestro interior. No, el Señor me llevó al desierto para prepararme. El Señor nos llevó al pueblo de Israel para prepararlo. Lo llevó para que saliera qué es lo que había en su corazón.
y cuando le faltó agua, y cuando le faltó comida, y conocemos la historia de todas las cosas que pasaron en el desierto, y el Señor dice, hey, yo todo lo que quería era saber si ustedes iban a guardar mis mandamientos o no. Y me doy cuenta de que no. Entonces los voy a matar y voy a probar con la siguiente generación. Lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida tiene que ver con cómo nos preparamos para el día malo, cómo nos preparamos para el día difícil. No es esperar que nos venga alguna circunstancia compleja para ir y decirle, Sergio, no sabes lo que me pasó. Necesitamos juntarnos ahora, tengo un problema. Es cómo lo resolvemos, cómo nos manejamos, qué es lo que sale de nuestro interior. A veces la presión que se ejerce desde el cielo sobre nuestra vida, lo que el Señor permite, es para que aflore lo que hay. Siempre da gusto cuando uno comienza a hinchar a alguien que sabes que enseguida se sube a la reacción, ¿no? Entonces vos le empezás a decir algo y suele pasar con los niños, con mi hijo que tiene 7 años, pero también suele pasar con gente de 30, 40, 50 años, ¿no? Porque en los momentos de presión, en los momentos en los que algo no nos gusta o no sale como esperábamos, sale qué hay en nuestro corazón. Dos pasajes más. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, lo que el pecado hace es que nosotros practiquemos la ilegalidad, que funcionemos en un sistema que no fue diseñado para nosotros, que fuimos hechos libres de lo que el pecado genera. Si yo practico el pecado, esclavo soy del pecado. Entonces comienzo a vivir en un sistema que lo que dice Efesios capítulo 2 es que el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia, es decir, en aquellos que practican la ilegalidad, que viven en un sistema en donde el pecado comienza a regir sobre su vida. Hay una cuestión legal, a donde vos comenzás a practicar el pecado, el príncipe de la potestad del aire tiene derecho sobre tu vida, porque es una cuestión legal. Y si no funcionara de esa manera, porque Él murió por todos nosotros seríamos santos entonces. Y no tendríamos ningún problema y estaríamos dedicados 100% al servicio al Señor. Y no funciona de esa manera. Nos encontramos con que hay muchas cosas para resolver en nuestro corazón. Y que a veces parece que terminamos de resolver una y aparece otra. Y es el Señor perfeccionándonos. Algunos quisieran un descanso más largo, pero a veces no se puede. Algunos necesitan mucha perfección. Y el Señor los va llevando, va trayendo continuamente, sacando algo nuevo y estableciendo su señorío en nuestras vidas. Y poder entender cómo vivir de una manera espiritual, cómo poder ser personas espirituales, tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros tenemos la ley de nuestro Dios impregnada en nuestro corazón. Y estos días preguntaba en la colina y yo le decía a los chicos, así charlando, qué es lo que ellos creían o cómo veían la ley, ¿no? Porque nos habíamos juntado con unos clientes en el trabajo, unos dueños de unas empresas, y estábamos charlando, y entonces uno comenzó a hablar de lo que entendía acerca de la ley de Dios, ¿no? Clientes de trabajo, ¿no? Y uno empieza a hablar, dice, en la congregación en la que yo asisto, y empieza a hablar acerca de la ley, y me llamó la atención. Yo digo, qué mirada tan particular que tiene este hombre de la ley. Sin tener un gran conocimiento, sin ser una persona. Y comenzó a hablar de la ley y de lo que ellos entendían de la ley, y me sorprendió. Entonces mi pregunta fue, ¿cómo nosotros vemos la ley de nuestro Dios? Y el libro de los Salmos es un libro que todos conocemos, pero cuando habla de la ley, de disfrutar la ley, de amar la ley, de deleitarnos en la ley, aparece 36 veces en todos los salmos.
Pero de esas 36 veces, 26 están en el Salmo 119. Y una característica de una persona que se volvió espiritual, que está trabajando en su espiritualidad, es lo que dice el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo primero en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Tercero, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está ¿qué? Su delicia. ¿Cuántos tienen su delicia en la ley de Dios? Muchos no se sabían el Salmo 1, o sea, mucha delicia no creo que tengan. La ley de nuestro Dios tiene que ser nuestra delicia. Y si la ley de nuestro Dios es nuestra delicia, ¿qué vamos a hacer? Y en su ley medito de día y de noche. Y nosotros queremos ser árboles plantados junto a las corrientes sin lo otro. Queremos que Néstor nos ministre, nos enseñe, que David siga cantando, que queremos que todo funcione como nosotros queremos. Pero la libertad es algo personal. Y la única manera de que nosotros transitemos el camino de la libertad y podamos permanecer, Mateo 24, en la práctica del amor. Dice que el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin en la práctica de ese amor, ¿será cómo? Salvo. Permanecer y perseverar en la práctica de ese amor tiene que ver con ser personas que aman la ley de Dios. Nosotros necesitamos amar la ley de Dios. Necesitamos que esa ley sea algo rico. ¿Cuánto amo tu ley? Decía el salmista. Salmo 119. Oh, ¿cuánto amo tu ley? Tus palabras son para mí. Y comienza a expresarse de una manera poética y decís, qué lindo que suena. Llevémoslo a nuestra vida. ¿Cuánto amamos su ley? ¿Cuánto de su ley es algo deleitoso? ¿Cuánto nos ponemos a meditar en su ley? ¿Cuánto queremos aprender de la ley? Decir, Señor, esta ley la entendí, la practico mañana. Y comenzamos a vivir a través de las leyes que son las que rigen el reino de nuestro Dios. Y cierro con esto. Estos días pensaba mucho en cómo funciona todo el tema de las finanzas, ¿no? Que es un tema que siempre es complejo para tratar, ¿no? ¿Alguno es rico acá? Si no, le íbamos a pedir que nos dé unos dólares. Yo quiero que busquen Ageo capítulo 2, verso 8. Y nosotros tenemos funcionamientos, ¿sí? Tenemos un funcionamiento que está vinculado al mundo. Nosotros lo llamamos Babilonia, porque Apocalipsis habla de esta gran ramera y habla acerca de que muchos se van a emborrachar con su vino, que van a hacer negocios, y todos los que vieron alguna vez el Instituto Bíblico Virtual, que todavía sigue vigente, con las clases de siempre, ¿no? Todavía no, ya vamos a sacar alguna nueva. Pero hablamos de los dos aspectos que tiene esta gran ramera, que junto con Jerusalén son las dos ciudades en toda la escritura que aparecen en mayúscula. Es una guerra de ciudades constantemente. Y cuando se presenta Babilonia, uno de los aspectos que Babilonia tiene que ver con el sistema de esclavitud por medio de las finanzas. Y dice que muchas naciones cuando Babilonia caiga van a llorar porque van a ver sus negocios cayendo junto con Babilonia. Y nosotros pertenecemos al reino de nuestro Dios, que tiene un funcionamiento totalmente diferente a cómo funciona el mundo. Y no es que nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer algo diferente y nosotros vamos a celebrar las fiestas. Nadie las celebra y por ahí no las entienden, pero nosotros vamos a celebrar las fiestas, ¿no? Y la gente dice, y estos días vi en la página que alguien comenzó a escribir por qué Pesaj, ¿no? Y no Pascua, ¿no? Y las personas hacen preguntas y quieren saber. Y la realidad es que no se trata de algo que nosotros elegimos. El reino de nuestro Dios tiene fechas patrias, ¿sí o no? Yo contaba que cuando era chico me vestieron de Cabral.
¿no? No me acuerdo mucho ni quién era Cabral, pero creo que la canción dice Cabral, soldado heroico, y ahí ya me olvidé, porque estoy hace más años en Paraguay que en Argentina, ¿no? Entonces, en la escuela nos hacían hacer los teatros y nos contaban las historias y las guerras y todo, ¿no? El reino de nuestro Dios también tuvo guerras, tuvo victorias, tiene fechas patrias, que son las fechas que nosotros celebramos porque es el reino al que nosotros pertenecemos. Y este reino no es que solamente tiene sus propias fechas patrias, tiene un funcionamiento legislativo totalmente diferente a cómo se maneja el mundo. Y nosotros a veces pensamos que ser cristiano es asistir a una congregación, cumplir con ciertas reglas, las que entendemos y nos gustan, y después todo el resto de nuestro funcionamiento es en Babilonia. Y las personas que no van a poder soportar lo que va a suceder en los días difíciles tiene que ver con personas que no entendieron qué tenían que ser estando en Babilonia. Y me gusta mucho el ejemplo de Daniel, porque más allá de ser un libro un poco complejo, es un libro que nos muestra algo muy claro. Ellos eran esclavos de Babilonia y Daniel es un prototipo de la persona que nosotros tenemos que ser para saber cómo funcionar y no contaminarnos en medio de esa nación. ¿Se entiende? Entonces, si queremos saber cómo soportar vivir en la era en la que vivimos, leamos a Daniel y preguntémosle a Daniel mientras leemos. Daniel, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste para no contagiarte? ¿Cómo hiciste para rechazar esto? Y cuando te dijeron que si no adorabas a esto y te iban a matar, ¿cómo tomaste la decisión? Y si tenemos la ley de nuestro Dios en nuestro corazón, no vamos a ceder ante las presiones que este sistema nos ofrece. Y Ageo 2.8 es muy particular porque nos muestra un poco cómo funciona este reino. Este reino no es un reino democrático, es un reino teocrático, ¿no? El Señor es el amo y Señor absoluto de todas las cosas. Y Ageo 2.8 dice así: mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. Salmos capítulo 50, del 9 al 14, dice así: no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Es de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Entonces nosotros cuando queremos entender cómo tenemos que vivir en el Espíritu, no se trata de las acciones que nosotros podamos hacer. Bueno, entonces tengo que hacer acciones diferentes. No. La alteración de la ley, que en su momento era específicamente acciones externas, el Señor trae una alteración y trae un funcionamiento de leyes que ahora funcionan por medio del Espíritu. Es decir, que si vos sos una persona espiritual, vos practicás leyes espirituales que están en tu interior. Entonces el manejo del dinero comienza a tomar otra forma. Y acá tenemos pasajes que nos dicen, hay un programa que el entrevistador cuando llega de cualquier parte del mundo, lo primero que le pregunta al entrevistado es ¿cuánta plata tiene en el banco? ¿No? Toda gente famosa, obviamente, y cada uno dice cuánto tiene, ¿no? Los que se animan, ¿no? O tiran ahí algo aleatorio. 6 ceros, 7 ceros, ¿no? Y nosotros podemos ver cómo funciona la economía de nuestro Señor. ¿Se dieron cuenta? Porque dice que suya es toda la plata y todo el oro. Pero si yo fuera amigo de tal, le podría pedir, che, somos amigos, compartime, necesito para esto. Dice que suya es la plata y el oro. Y todo lo que hay en la tierra le pertenece. Y las personas ahí sacrificando, funcionando de una manera como diciendo, el Señor quiere estos sacrificios. Y dice, bueno, te das cuenta de lo que yo tengo, ¿no? Vos podés tener acá estas hectáreas con estos animalitos, pero yo quiero decirte algo. Todas las bestias que hay en el campo me pertenecen a mí. Todas las aves que hay en los cielos, ¿sabes quién las creó? ¿Sabes quién es el dueño? Yo soy el dueño absoluto de todas las cosas. Lo que yo estoy esperando
es que vos tengas una actitud de honra y reconocimiento de todo lo que yo soy. Entonces el problema que nosotros tenemos es que cuando no entendemos las leyes del Señor, funcionamos con las leyes que conocemos de este mundo. Si alguno en algún momento se interesó en estudiar finanzas y decir, bueno, yo quiero estudiar finanzas, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona la ley económica del reino de nuestro Dios. Porque ¿de qué nos sirve conocer el funcionamiento del plano material si Faraón lo único que busca es someternos al plano material? ¿Sí o no? Entonces sabemos cómo manejarnos, cómo hacer esto, cómo evadir impuestos. Lucas 16, ¿no? Si conocen, no sabían del Salmo 1, ya me siento menos gracioso diciendo eso. Pero la realidad es que Babilonia tiene un sistema y un funcionamiento dentro de su economía que muchas veces nosotros practicamos. Si ustedes ven Apocalipsis, Apocalipsis explica cuál es el sistema económico de Babilonia. Y el sistema económico es compra y venta. Yo compro y vendo. Yo tomo algo y después espero un rédito por aquello que yo tengo y alguien más lo quiere. Entonces, el sistema en el que nosotros vivimos se trata de tener dinero, ¿no? Y si vos querés un teléfono y el teléfono que vos querés es un iPhone, y si bueno, el teléfono sale $1000. Bueno, podés ir con $100 al que quiere vender y decir, che, mirá, tengo $100. ¿Me das el teléfono? No, viejo. El teléfono vale $1000. Entonces, nosotros en el mundo compramos aquello que nosotros tenemos el dinero para poder adquirir. Si nosotros queremos un auto y el auto vale 5 millones de pesos, vos tenés los 5 millones, vas con los 5 millones al tipo y ¿qué hace? Agarra los 5 millones y te da el auto. Porque así funciona Babilonia. Es un sistema de compra y venta, es un sistema de tome y traiga. Y muchas veces funcionamos de esa manera con el Señor y tratamos de aplicar un sistema corrompido del mundo y lo tratamos de aplicar al funcionamiento de nuestra casa, a la cultura de un reino que tiene su propio funcionamiento. Y si nosotros, que tenemos un buen presidente, porque hay que hablar bien, ¿no? ¿Alguien piensa lo contrario? ¿Alguien quiere hablar mal de nuestro presidente? Si nuestro presidente quisiera tomar dinero para sí y dice, yo voy a tomar de las arcas, de las cuentas de la presidencia, voy a sacar dinero para hacer tal cosa, me voy a comprar unos departamentos en Europa y otros en Estados Unidos. Si se lo descubre, sería un delito y tendría que ser penado con algunos meses de cárcel, ¿no? Pero con nuestro Dios no funciona de esa manera, porque Él es dueño absoluto de todas las cosas. Y si Él quiere tomar algo para dárnoslo, como Él es dueño de todas las cosas, Él no tiene problema con darnos. El problema lo tenemos nosotros en cómo nosotros percibimos la ley económica de este reino. Y la Biblia nos habla de cómo funciona la ley económica de este reino. Es una ley de siembra y cosecha. Si nosotros quisiéramos abandonar las prácticas y las leyes de la economía de este mundo, tenemos que dejar de funcionar en los negocios de la manera en la que muchas veces esperamos enriquecernos. Nuestra riqueza no proviene de pegarla en un buen negocio. Podés pensar, mirar youtubers, hacer cursos, todo lo que quieras. Pero la riqueza de este reino se trata de cuánto vos sembrás, de cuánta generosidad hay en tu corazón. Segunda de Corintios capítulo 9, Gálatas capítulo 6, hablan de cómo funciona esta ley. Y nosotros funcionamos a través del esfuerzo, funcionamos a través del compromiso, funcionamos a través... Todo es con esfuerzo. Y si bien muchas veces es loable el esfuerzo, eso no quita de que nos demos cuenta de que hay cosas que funcionan de una manera diferente. Y si hay algo de lo que el Señor nos hizo libres,
es que nosotros no pertenecemos a este mundo. Y que muchas de las cosas que nosotros hemos hecho en cuanto a nuestro funcionamiento, podríamos adquirir riqueza espiritual y poder entender cómo perfeccionar nuestro matrimonio, cómo trabajar con nuestros hijos, cómo transformar la cultura del lugar donde nosotros estamos. Hay leyes que el Espíritu quiere traer a nuestra vida para que podamos alterar el funcionamiento quizá de una casa, de un barrio, de una persona. Pero no nos deleitamos en su ley. Y lo más triste es que el Señor no está esperando nuestros te amo cuando cantamos canciones. Él dice, en esto yo voy a saber que me amás. En que guardás mis mandamientos. Es que mi ley está en tu corazón. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer luego de este Pesaj, que fue hace un par de días atrás, es trabajar para que la ley del Señor venga a nuestras vidas. Para ya no volver a ser esclavos. Para ya no estar viviendo 2 meses adentro, 3 afuera, 1 semana adentro, 2 afuera. Estoy, no estoy, me comprometo, no asisto, no vengo, no hago, pido perdón, vuelvo. Y vivimos con unos altibajos increíbles, porque volvemos a ser esclavos y nos sentimos sucios, pecadores, nos sentimos mal. Ya no queremos, Néstor, me da vergüenza volver a hablar con vos después de esto. Y volvemos nuevamente a Gálatas 5:1. No volvamos a caer de la libertad con la que Él nos hizo libres. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Padre, estoy seguro que muchos de nosotros hemos sido libres de diferentes cosas. Señor, cada uno a través de su vida le ha tocado luchar con diferentes situaciones, cada uno tiene diferentes asignaciones. Y de acuerdo al propósito eterno, Señor, con el cual creaste nuestra alma, hoy estamos aquí, Señor, porque deseamos que todo lo que, Señor, busca dominar nuestra vida, nuestros pensamientos, carácter, formas, estructuras, y lo que muchas veces, Señor, hemos experimentado esa libertad y hemos encontrado la sensibilidad en nuestros corazones y hemos trabajado. Ya no queremos caer de la gracia, como dice Saulo. No queremos caer de la gracia que nos has dado. Queremos despojarnos de todo peso y aún del pecado que nos asedia y queremos abrazar tu ley en nuestros corazones. Queremos ser personas que aman tu ley. Señor, no se trata de todo lo que podamos hacer. No se trata de nuestras actividades. No se trata del servicio que prestamos. Se trata de cuál es la ley que rige en nuestro interior. No queremos ser carnales sirviendo a un Dios espiritual, porque es imposible. No queremos decirte te amo cuando nuestro corazón está cargado de otras cosas, cuando amamos otras cosas. Hoy queremos reconocer la libertad con la que nos hiciste libres, pero queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos enseñes a permanecer en esa libertad. ¿Cuáles son las prácticas de los próximos días que estás esperando de nosotros? No es solamente la celebración, es el recordatorio diario de poder traer la ley a nuestro corazón para ya no volver a ser esclavos, para que pueda ser transformada nuestra alma, para que podamos ser personas que están preparadas para manifestar su bondad, para manifestar su amor, para traer justicia, para poder hablar palabras que van a transformar un lugar, porque hay autoridad, porque hay un peso. Ahí donde estás, haz tu oración y decirle, Señor, yo no quiero volver atrás. Tampoco quiero quedarme en el desierto. No quiero repetir ciclos una y otra vez. Ciclos de enfermedades. Ciclos en nuestra mente, en nuestro funcionamiento, en nuestras tareas, en nuestras asignaciones.
No quiero soltar algo para a los días volver a tomarlo otra vez. Señor, enséñanos a transitar ese camino que nos mostraste, Señor, cargando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos y abrazando tu señorío. Que tu oración sea: Señor, quiero tu señorío en mi vida. Quiero tu señorío. No solamente quiero que me hagas libre. Y te doy gracias por haberme traído, Señor, esa libertad que tanto anhelaba, que tanto deseaba. Pero quiero más. Quiero que seas el amo y Señor de mi corazón, de mi mente, de mis acciones, de mi carácter, de mis sentimientos. Quiero que tomes el dominio de mi tiempo. Quiero entender, Señor, qué es lo que esperás de mí. Ya no quiero esforzarme por lo que tengo que hacer. Quiero esforzarme por quién tengo que ser. ¿Cuál es el llamado, Señor, que depositaste en nuestras vidas? Señor, quiero pedirte específicamente por aquellas personas, Señor, que se encuentran en un estado, Señor, de dolor por haberte fallado. Quizá por haberte fallado una y otra vez. Por volver y volverse a ir y volver y volverse a ir. A veces nos vamos unas horas, a veces nos vamos unos días, a veces unos meses. Quiero pedirte, Señor, para que traigas entendimiento, Señor, a su mente, a su corazón. Como decía el salmista, hazme entender tu ley. Trae claridad, Señor, y Espíritu Santo, trae sanidad para que puedan reconocer, Señor, tu bondad, tu amor, tu misericordia, que dice que se renueva de día en día. Y es tu misericordia, Señor, la que muchas veces opera en nuestras vidas, renovando, Señor, ese amor, ese cuidado. Pero ya no queremos fallarte una y otra vez y arrepentirnos y volver a fallarte. Ya no queremos más eso, Señor. Y queremos decirte, Señor, que queremos aprender a permanecer. Queremos aprender a permanecer. Queremos aprender permaneciendo, Señor, en nuestra honra, en nuestra alabanza. Queremos permanecer, Señor, amando tu ley, hablando tu ley, estudiando tu ley, meditando en tu ley. Aunque al principio sea quizá un poco amarga, Señor, se volverá dulce como la miel. Podremos disfrutar, Señor, de tantas cosas lindas. Ya no queremos funcionar, Señor, con las leyes del mundo. Ya no queremos funcionar con leyes rituales. Ya no queremos funcionar, Señor, de una manera externa, Señor. Queremos tu ley en nuestro corazón. Queremos decirte que te amamos, pero no solo con nuestras palabras, Señor. Que podamos expresar nuestro corazón lleno de amor, Señor, los días lunes, martes, miércoles. Cuando meditemos en tu ley y puedas ver que nuestro corazón, Señor, se va cargando cada día, Señor, de tu palabra. Señor, llévanos a entender. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro caminar. Que los caminos, Señor, que han estado oscuros, que aquellos que no encontraban, Señor, hacia dónde ir, que no sabían qué decisiones tomar, Señor, que tu palabra, Señor, comience a alumbrar y comience a hacer efecto, Señor. La ley que es buena, agradable, perfecta, la ley que transforma el alma, la ley que no pierde vigencia, la ley que viniste a traer para cada uno de nuestros corazones, Señor. Queremos honrarte, Señor. Y nuestra mayor honra, Señor, esta noche no serán las canciones que cantemos. Nuestra mayor honra, Señor, no será el dinero que hayamos ofrendado, Señor. Nuestra mayor honra, Señor, será aprender a permanecer en tu palabra, en tu ley, Señor, para que podamos experimentar el cumplimiento de tus promesas y podamos ingresar, Señor, a tantas cosas que nos has hablado. Padre, quiero honrar esta casa.
Quiero darte gracias, Señor, porque es una casa sacerdotal de principio a fin, Señor. Es una casa, Señor, que establece tus leyes, Señor, en los corazones, que ha instruido a muchos, Señor, en un funcionamiento totalmente diferente. Una casa, Señor, que traerá orden al sacerdocio, Señor, de esta nación, que enviará sacerdotes a otros lugares, Señor. Despierta, Señor, a aquellos que aún están dormidos. Añade a aquellos que van a ser salvos, Señor. Levanta hombres como Moisés para que puedan libertar a otros. Te bendecimos, Padre. Te honramos. Honramos todo lo que sos. Te amamos y queremos amarte cada día más. Queremos renunciar, Señor, a nuestros amores con el mundo, Señor. Y así como Israel, Señor, en muchas etapas de la historia, Señor, te ha fallado y te ha engañado. Nosotros también te hemos fallado y te hemos engañado. Hemos abrazado otros dioses, hemos practicado otras leyes, pero ya no queremos que sea más así. Queremos la ley de la libertad, la ley del Espíritu, la ley de Yeshua en cada uno de nosotros. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias.